¿Has escuchado acerca del tema de la salvación? ¿Te gustaría conocer y saber cómo obtenerla? Mi nombre es Alejandrina Batista, soy consejera, orientadora familiar, especialista en dificultades del aprendizaje y aquí estamos hoy para compartir contigo en este canal Baluarte, que te facilitará el conocimiento de la Sagrada Escritura sobre temas que te permitirán un crecimiento personal y espiritual. Este tema de la salvación lo estaremos fundamentando en el libro de Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta es la versión Reina Valera, y en otras versiones nos dice para que no se jacte. Cuando hablamos de la salvación, nos dice aquí el versículo 8 de Efesios 2, que por gracia sois salvos. ¿A qué se refiere con esto, mis amados hermanos? La gracia es un poder divino, es lo que proviene de Dios. Cuando nosotros recibimos la salvación, la recibimos sin hacer ningún esfuerzo, sin hacer ningún sacrificio, sin hacer ningún trabajo, porque ninguna obra puede compararse con un precio que pudiéramos obtener la salvación. Si nosotros no hicimos nada, si nosotros no tenemos que hacer nada, si nosotros no depende de nosotros, sino de Dios, entonces consideramos que la salvación es un regalo de Dios, porque proviene de Él y por amor nos los ha otorgado. ¿Amén? Para obtener el regalo de la salvación no tengo que hacer nada, pero ahora, una vez que yo lo he recibido a través de la fe, entonces sí hay una demanda de obras que ya les voy a adelantar. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Este es uno de los versículos más comunes y es uno de los versículos más estudiados acerca del tema de la salvación. Nos dice lo siguiente, muy conocido por todos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante que este pasaje lo desglosemos en tres partes. Número 1, amados hermanos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, que Dios amó a toda su creación. Y cuando se habla de amor, es porque Él nos amó primero, porque Él nos hizo y Él ama toda la creación. Y cuando habla del mundo, específicamente se refiere a la humanidad. Nos dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo obtenemos la salvación? Cuando creemos en Jesucristo, el Hijo unigénito de nuestro Señor. Entonces, ¿qué debo hacer? Creer para recibir la vida eterna. ¿Qué es la salvación? Representa la vida eterna. Una de las cosas importantes que vemos aquí en el versículo 10 del libro de Efesios capítulo 2, que les leí al inicio, nos dice que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí nos habla de obras. Al inicio nos dice que no es por obras que recibimos la salvación, pero una vez que creemos en nuestro Señor Jesucristo y hemos recibido ese regalo de la salvación, entonces sí hay unas obras que nosotros tenemos que poner en ejecutar. ¿Cuáles son esas obras, mis amados? Lo que está basado en el amor, lo que está basado en la bondad, lo que está basado en la fe, en la misericordia y en la compasión. ¿Cuáles son esas obras? Las obras que el mismo Señor Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra y nos dejó a nosotros encomendado cumplir con esas obras. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ya vemos que al principio nos habla de que no necesitamos obra, y aquí ya después nos dice que podemos hacer las obras que Él hizo y nos otorga el poder de poder hacer mayores cosas que las que Él hizo. Amén. ¿Por qué? Por el tiempo en que nuestro Señor ejecutó su ministerio. Nosotros tal vez tengamos 20 años en el Evangelio, podamos tener 30 o tal vez más, pero nuestro Señor tuvo 3 años y medio ejecutando las obras.
Entonces a eso hace referencia. Ni siquiera es que voy a hacer las obras que yo considero importantes, las obras que yo considero que son necesarias poner en práctica. No, yo debo obedecer lo que el Señor me demanda. Esas obras, como le dije anteriormente, basadas en la compasión, el amor, la bondad, la fe, que el mismo Espíritu Santo, una vez recibido, porque vamos a ser sellados con el Espíritu Santo, una vez que recibimos la salvación, entonces, mis amados hermanos, es allí donde yo voy a comenzar a desarrollar unas cualidades que es el fruto del Espíritu Santo, como es la bondad, como es la paz, como es el amor y la fe. Entonces, cuando nosotros entendemos que ahora tengo que dar buen testimonio como hija de Dios de todo lo que yo haga, pero esas obras que yo voy a hacer no van a ser para vanagloriarme yo, no deberían ser para llamar la atención, sino que las obras que yo voy a hacer una vez recibida la salvación, una vez creyendo en nuestro Señor Jesucristo, es que son obras que deben de exaltar el nombre de nuestro Señor Todopoderoso y que deben ser obras que den testimonio de que soy hija de Dios y que son obras que deben dar testimonio que glorifican al Padre Eterno. Amén. Bueno, mis amados hermanos, esto ha sido la enseñanza del día de hoy. Si les ha parecido interesante este tema y quieren conocer más acerca de estos temas que les van a llevar a un mayor conocimiento de la Sagrada Escritura, suscríbete a mi canal y no te olvides de darle a la campanita. Recuerda que estamos para apoyar, ayudar, orientar y poder llevar este crecimiento, como dice la palabra, a la estatura de Cristo. Los espero para la próxima enseñanza. Dios les bendiga.